Yayita, voy a estar suelto, lucero viene alumbrando, ya, como es. Yayita, voy a estar suelto, lucero viene alumbrando, ya, como es. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero enseña los diferentes trabajos que ha estado realizando a través del tiempo, con bolsas de tierra de cementerio de diferentes tumbas realiza una ceremonia en contra de una mujer. Esta mujer es religiosa, es yayi, y a la vez le está haciendo brujería a un amigo mío. Este amigo ha venido a visitarme y ha aclarado la brujería que le han estado haciendo y le ha salido, sin decir nada, la persona que realmente lo está perjudicando, echando en toto, en finda, tierra de cementerio, cubre a, a esta representación de esta Moana. Esto, para muchas personas, sea un poco complicado, pero la realidad es que tenemos que hablar los trabajos que existen y que muchos anguleros realizan en la intimidad de su Monanzo Congo. Al conocer sobre esta religión, nos remontamos nuestras raíces a cientos de años. Esto nos da el entendimiento de cómo los anguleros realizan estos trabajos y que al realizar cualquier tipo de estas ensaras no tiene sentimiento. El gangulero nunca tesia o tesi. El gangulero o el palero o el mayumbero nunca se echa para atrás de lo que él hace. Esto significa que cuando usted está haciendo un trabajo, usted por ninguna razón puede echar el trabajo para atrás. O sea, que si yo quiero echar este trabajo para atrás, no puedo. Tengo que seguir con él porque las espíritus o inquisis de enganga que he llamado o espíritus que he traído del cementerio de Enfinda ya están entre nosotros y tenemos que dar ofrenda de aguardiente con menga de ensusu, con sangre de gallo, aguardiente con sangre de gallo y presentar también en cese vino seco en la invocación del propio Cubayende o Tatapanzua, aquel que busca con la carretilla a las personas y se lo entrega a Centella con 9 bolsas hechas de tela negra, hechas de tela roja. También la podemos hacer de telas negras, pero aquí estamos trabajando el ángel de la guardia de la persona, que es Isasi Isasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Al reconocer todas estas formas primitivas que se remontan sus raíces a cientos de años, muchas veces sentimos temor de lo que pueden estar haciendo en contra de nosotros o en contra de otra persona. El palero entrega sus atributos de hierbas, de aguardiente, de vino seco, de velas, de tabaco, muchas veces coco, que le dan de urial o de tomar su agua para así refrescar a estos espíritus, alimentándolos también. Es cierto que a través del tiempo el misterio en estos rituales sigue manteniéndose a pesar de que el Tatiraca Batalla Mundo ha podido expresar a ustedes muchos conocimientos. El cuarto de consagración, donde aparece la enganga, sincretiza con una cruz. Muchas engangas tienen una cruz de ensamble en sus fundamentos de enganga. Los atributos, como dijimos, de hierbas, los atributos de malafo, aguardiente, de zunga, tabaco, de ensusu, gallo, son parte importante en lo que entrega el ser vivo, el religioso, en atributo a sus espíritus de enganga. Siempre el palero da tributo donde hace sus trabajos y eso es parte importante
de todo esto. El cuatro vientos, el signo cuatro vientos, domina a los espíritus, los obliga a que obedezcan. Todos los trabajos mágicos se pintan y se trazan con las diferentes patipembas que el gangulero invoca a las diferentes deidades o inquisis o espíritus esclavos. Las engangas primitivas son adoradas por sus creyentes. El 21 o el majá o la culebra, como se conoce, no se puede decir majá porque es una falta de respeto. Cuando se habla de estos reptiles, se habla de 21. Así es como se llama en esta religión. No podemos decirle majá, la culebra, porque es una falta de respeto a los espíritus. Estos animales son venerados y consagrados por el Tata o por los mayumberos. El cuatro vientos, el signo del cuatro vientos, es importante casi siempre hacerlo en casi todos los trabajos. Esto controla los 4 puntos cardinales y a la vez guía al espíritu a donde lo van a mandar. O sea que el lucero, el cuyo o lucero madrugada, como es conocido, juega una parte importante en todos los trabajos que realiza el gangulero, el mayumbero. La sangre del chivo, como dijimos, fortalece a los inquisis de Nganga. Los testículos del chivo primero se cortan, vivo el chivo, y después, o el chivo, el meme, como es conocido, se le pone los testículos arriba de la enganga, no se entierra arriba de la enganga. Se ponen arriba de la enganga, después se echa ceniza, un poco de sal para que se vayan secando y no den un olor fuerte. Ahora, si usted tiene una enganga fuera de su casa, en el patio de su casa, pues usted lo puede dejar ahí, que eso coja el olor que necesite. El chivo sustituye a la víctima humana. Con esto queremos decir que en tiempo de Atilanga, en tiempo atrás, muchos cientos de años atrás, dicen que se daban seres humanos a estos fundamentos de enganga, sobre todo de enganga no cristiana, enganga judía. Esta práctica se descontinuó hace cientos de años también y se entrega el chivo como sangre similar a la del humano, donde fortifica y vivifica a estos inquisis de enganga o espíritus. Indokin juegan una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. El gangulero ha traído con su entoto de enfinda, con su tierra del cementerio, ha buscado tierra de 9 tumbas y ha traído los nombres de esos espíritus, al cual el gangulero muchas veces le da de comer para así mandarlo a que realice el trabajo que necesita en contra de esa enemiga o en contra de esa moana o esa mujer. El chivo fortifica la enganga, ¿no? Podemos darle un chivo, podemos darle un torete, o un torete que no conoce es un toro pequeño. Le podemos dar a la enganga también, que tenga tarro. En cada trabajo se trazan las patipembas o signos. Estos signos juegan una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. Cuando damos un chivo tenemos en la enganga muchas más ventajas porque se fortifica esos fundamentos de enganga y sobre todo se ponen más fuertes
esos inquisis o espíritus esclavos o perros esclavos. Siempre que demos un sacrificio, siempre tiene que ser antes que salga el sol o en la caída del sol, ya que la sangre calienta mucho la enganga. En los Munanzos Congo, cuando rayan a una persona que le dan sacrificio de insusu, hasta de meme, de chivo, el palero coge ese animal, después que le cortó la cabeza, hace una cruz en la frente del que rayaron, o en la espalda, o en el pecho, y muchas veces en los costados. Esto es para fortificar y que no le suceda nada a este ahijado en el transcurso de su vida. Muchos de estos paleros cogen el gallo y también hacen cruces atrás de la puerta de su casa o atrás de la puerta del Munanzo Congo. Esto fortifica a las personas que están o que han sido rayados, y a la vez fortifica la talanquera, la puerta. Van a estar el espíritu huriando ahí, no van a dejar que nadie pase, espíritu ajeno a lo que se está haciendo. Siempre los rayamientos han sido ocultos, siempre han sido rituales secretos. Vemos las diferentes formas con que el gangulero trabaja con estas bolsas, también llamadas jolongo, donde pone velas dentro de él y pide en contra de la muana. Dicen, Uria te lo dicen cariajo, dicen porque yo manda, son muanas, dicen burcutela, dicen son cosas malas, cariajo, yo van a los menganeros yo. Dice, yo soy, dicen como dice Irak, dicen batalla mundo, dicen quién vence, dicen batalla, dicen hijo. Dice Kiako, dice Agüe, dice Androla, dicen Kunalombo, mamá Kubelango, ya pa' Femba en Toto, mamá Kubelango, Wenda ñoca, Vititi Dilongo Talanquera, Tata Cheche, en Saren Tambatilanga, Agüe son Agüe, mañana son mañana, si te apura hijo, dice no llega, dice aprende, dicen después, dicen tu manda. Dice, como dice, los mundos, dice, está, dice, los llenos, dicen, como dicen, de los maldad. Dicen, ten cuidado, dicen, porque dicen, amigos tuyos, dicen, pueden ser tus propios, dicen, enemigos, dicen. Siempre el palero que se rayó debe llevar todos los años a su enganga una botella de malafo, de aguardiente, una botella de encese, vino seco, 4 velas, 4 en pemba y 4 en zunga, y muchas veces hasta en susu un gallo. Claro que hay ahijados que cada rato se aparecen con algo para la ganga, porque eso es parte de los rituales y los espíritus agradecen todo eso. Siempre, siempre debemos pintar el signo de 4 vientos. Este guía a los espíritus en la oscuridad y nunca puede faltar las velas en los trabajos. Esto ilumina el camino de los inquisis de Nganga, ya que ellos viven oscuros en la oscuridad. Siempre en los fundamentos los espíritus deciden los trazos para así obedecer la Nganga. Siempre los espíritus se están guiando por los trabajos que hace el padre Nganga, y a la vez estos espíritus obedecen y la Nganga obedece también cuando el gangulero realice un trabajo. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo tendrá un entendimiento real y cierto, sin falsedad, de lo que es esta religión. Ahora el gangulero está echando a cada muerto para que hurie encima de la propia muana donde se puso al endoque. Esta pieza o esta cabeza fue traída desde Cuba hace más de 40 años.
dicen cuerda cheche, dice agüe, dicen son agüe, dicen cariajo, dicen tú son, dicen como dicen, muana dicen como dicen, dicen burucutela, dicen cariajo. Dice yo va a mandar, dice los cuatro dicen fumbe, dicen pa' que urie, dicen cariajo. Dice para que tú no puedas, dicen leca. Dice cariajo, dice para que tú no puedas, dice uriá. Dice para que tú vayas, dicen directo, dicen como dicen cabo ronda, dicen cariajo, dicen coja. Dice por cosas, dicen malas, dicen que tú haces, dice hija. Dicen cariajo. Dice yo sé, dicen quién tú eres, dicen tú no sabes, dicen quién soy yo. Dice así mismito, dicen bonda, dicen los congos, dicen dile. Todo trabajo tiene que tener velas prendidas. Nunca se puede hacer apagado ningún tipo de trabajo. En la religión esta del palo mayombe, nadie puede confiar en nadie, porque cualquiera le puede estar haciendo una mayumba, una brujería, o un bilongo, o un brujo. Y esto puede traer consecuencias graves cuando usted es media unidad que recibe las acciones y los espíritus que pueden estar mandando otras personas, o la brujería, o los trabajos que les pueden estar haciendo. La confianza que entrega el padrino al ahijado se ve con el tiempo. Por eso los padrinos nunca confían en los ahijados, a pesar de que estos entregan muchas veces su corazón. Pero los padrinos, como no creen, como dicen vulgarmente, ni en su madre, pues entonces ellos siempre están mirando lo que usted está haciendo. Si usted es un aprovechador, si usted está robando los trabajos, si usted quiere irse de donde está él siempre está pendiente de lo que usted puede estar haciendo. Cada trabajo es diferente y la forma que tiene el gangulero de trabajar juega una parte importante en los trabajos que realiza, para así separarle, en este caso, a un matrimonio. Este trabajo que se hace con canela en rama, que se hace con tierra de Cunalombo, del monte, que se hace con pimienta de Guinea, con pimienta criolla, que se queman los nombres de las dos personas para así separarlos y que estas personas terminen su relación. Vamos a pasar a otro segmento religioso. Un salam aleikum para todos los tata, tataíta, ya y aquellos que se ambian pungo, cutar en todos los días de agüe. Agüe son agüe y mañana son mañana. Si te apura, hijo, no llega. Aprende y después tú mandas. Como dicen, piango, piango, dicen carejo, ya que en borda dicen con calunga, dicen con los propios remolinos, con los propios dicen centella, carajo, dice los padres, dicen de lo yo. Dice los padres, dicen de lo yo, dicen los propios, dicen cuyo, dicen careajo.